En el Día de las Madres, mi hija me miró delante de toda la familia y dijo: viejas que abandonaron a los hijos no merecen ser llamadas madre, justo después de rechazar el regalo que yo había hecho con tanto cariño para ella. Todos se quedaron congelados. Mi hijo Ramón dejó el tenedor en el plato. La esposa de Lorena miró hacia el suelo. Los primos pararon sus conversaciones a mitad de frase. Hasta los niños que corrían por el jardín entraron a la sala sintiendo que algo terrible estaba pasando. Yo me quedé ahí parada, con ese mantel bordado cayendo de mis manos temblorosas. Había pasado semanas haciéndolo. Mis dedos de 60 años dolían cada noche después de bordar sus iniciales con hilo dorado. Puse mi alma en cada puntada, recordando a la niña que ella fue, la que yo crié sola después de quedarme viuda. Pero Lorena ni siquiera lo había abierto completamente. Lo había tirado sobre la mesa de su comedor elegante como si fuera un trapo viejo, y ahora me miraba con un desprecio que me atravesaba el pecho. «¿Cómo te atreves a venir aquí el Día de las Madres?», continuó ella, levantando la voz para que todos pudieran escuchar bien. «¿Cómo tienes el descaro de traerme un regalo después de todo lo que me hiciste?». Mi garganta se cerró. Quise hablar, defenderme, explicar que nada de lo que ella decía era verdad, pero las palabras no salían. Sentía las miradas de todos clavadas en mí, juzgándome, condenándome sin conocer la verdad. «Mamá siempre estuvo más preocupada por ella misma que por nosotros», le dijo Lorena a su esposo, como si yo no estuviera ahí. Nos dejaba solos para irse a trabajar. Nunca tenía tiempo para mí. Y ahora viene aquí haciéndose la víctima. Lágrimas calientes empezaron a rodar por mis mejillas. Cada palabra era una mentira, pero sonaba tan convincente saliendo de su boca. Ella siempre había sido buena para eso, para torcer la realidad hasta que pareciera lo que ella quería. Entonces mi nieto Mauricio, ese niño de 10 años que yo había criado los primeros 5 años de su vida, se levantó de su silla. Su carita estaba roja, sus puños apretados a los costados. «Eso no es verdad», gritó con esa voz todavía infantil pero llena de coraje. «La abuela nunca nos abandonó. Fuiste tú, mamá. Tú eras la que siempre se iba y me dejaba con la abuela». La sala quedó en un silencio tan absoluto que se podía escuchar el reloj de la pared. Lorena se puso pálida. Su esposo la miró confundido. Ramón levantó la cabeza, finalmente prestando atención de verdad. «Mauricio, vete a tu cuarto ahora mismo», ordenó Lorena con la voz temblorosa. «No». Mauricio caminó hacia mí y tomó mi mano. Sus dedos pequeños apretaron los míos con fuerza. «La abuela Odete me cuidaba cuando tú no querías. Ella me daba de comer, me llevaba a la escuela, me leía cuentos antes de dormir. Y tú ni siquiera la llamas, ni la dejas visitarme». Lorena se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás. «Te dije que te calles. No sabes de lo que hablas, eres un niño». Pero el daño ya estaba hecho. Vi cómo Ramón me miraba ahora con otros ojos, como si por primera vez en años estuviera viendo algo que había estado frente a él todo el tiempo. Vi cómo algunos primos intercambiaban miradas incómodas. Vi cómo la máscara perfecta de Lorena empezaba a agrietarse. Y yo sabía que aquello era solo el comienzo. Porque había secretos enterrados en esta familia, mentiras que Lorena había construido tan cuidadosamente durante años, y todo estaba a punto de salir a la luz de la manera más dolorosa posible. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, a esa humillación pública en el Día de las Madres, necesito contarles toda la historia desde el principio. Necesito que entiendan quién soy realmente, y quién es mi hija Lorena detrás de esa fachada de madre perfecta y mujer exitosa. Todo comenzó 35 años atrás, cuando Lorena apenas tenía 2 años y mi esposo murió en un accidente de trabajo. Me quedé sola con 2 hijos, sin dinero, sin familia cerca que pudiera ayudarme. Ramón tenía 5 años y Lorena era apenas un bebé que todavía pedía el pecho por las noches. Recuerdo estar sentada en el funeral de mi esposo, con Lorena llorando en mis brazos y Ramón aferrado a mi pierna, preguntándome cómo iba a sobrevivir. No teníamos ahorros. La indemnización de la empresa fue miserable, apenas alcanzó para pagar el entierro y 2 meses de renta. Conseguí trabajo en una fábrica de ropa. El sueldo era malo, pero era lo único que había encontrado que me permitía llevar a los niños conmigo los primeros meses. Los dejaba en una esquina de la sala de costura, jugando con retazos de tela mientras yo trabajaba 12 horas al día. Cuando Lorena tenía 4 años y Ramón 7, conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches.
Una vecina mayor, la señora Marta, aceptaba quedarse con los niños mientras yo salía a las 10 de la noche y volvía a las 4 de la madrugada. Dormía 3 horas, despertaba a los niños, les daba desayuno, los llevaba a la escuela, y me iba corriendo a la fábrica. Mi cuerpo vivía en piloto automático, funcionando con café negro y la pura necesidad de mantener a mis hijos vivos y alimentados. Los fines de semana lavaba ropa ajena para ganar unos dólares extra. Mis manos siempre estaban rojas, agrietadas del detergente y el agua fría. Pero cada centavo que ganaba iba para la comida, la renta, los útiles escolares, los zapatos que los niños necesitaban cada 6 meses porque sus pies no paraban de crecer. Nunca me compré ropa nueva. Nunca fui al salón de belleza. Nunca salí a comer a un restaurante ni me tomé un día libre. Cada sacrificio valía la pena cuando veía a Ramón y Lorena sanos, limpios, con sus uniformes planchados y sus cuadernos llenos. Lorena era una niña difícil desde pequeña. Siempre quería más, siempre se comparaba con las niñas de familias ricas en su escuela. Lloraba porque no tenía los zapatos de marca, porque su mochila no era de la tienda cara, porque nuestro departamento era pequeño y viejo. Cuando sea grande voy a ser rica, me decía con esa determinación que yo confundía con ambición sana. Y nunca voy a vivir como vivimos ahora. Yo asentía, cansada, pensando que era natural que una niña quisiera una vida mejor. No vi las señales de alarma, no entendí que Lorena estaba empezando a avergonzarse de mí, de nuestra pobreza, de todo lo que yo representaba. Ramón era diferente. Él entendía nuestras dificultades, me ayudaba con Lorena, hacía sus tareas sin que yo se lo pidiera. Cuando cumplió 14 años consiguió un trabajo repartiendo periódicos por las mañanas y me daba la mitad de lo que ganaba. «Para que no trabajes tanto, mamá», me decía, poniéndome los billetes arrugados en la mano. Pero Lorena solo veía que otras niñas tenían más. Empezó a mentirle a sus amigas sobre nuestra situación. Decía que yo era una empleada doméstica que vivía con nosotros, no su madre. Decía que nuestro departamento era temporal mientras remodelaban nuestra casa grande. La primera vez que la escuché decir esas mentiras, tenía apenas 9 años. Estábamos en la entrada de la escuela y ella hablaba con una compañera de clase. Cuando me vio llegar a recogerla, su cara se transformó en pura vergüenza. Ella trabaja para mi familia», le dijo a su amiga, señalándome como si yo fuera invisible. Esa noche lloré en silencio en mi cama, mordiéndome la almohada para que los niños no me escucharan. Mi propia hija me había negado. Mi propia hija se avergonzaba de todo lo que yo hacía por ella. Pero yo seguí adelante. Porque eso es lo que hacen las madres. Seguimos amando incluso cuando nos rompen el corazón. Seguimos trabajando incluso cuando no nos lo agradecen. Seguimos dando incluso cuando no recibimos nada a cambio. Lorena terminó la escuela secundaria con buenas calificaciones. Yo había ahorrado durante años, centavo por centavo, para poder pagarle la universidad. Eran apenas $3,000, pero era toda mi vida de sacrificios guardados en una caja de zapatos debajo de mi cama. «Esto es para tu futuro», le dije el día de su graduación, entregándole el sobre con el dinero. «Para que estudies, para que seas alguien en la vida». Lorena tomó el dinero sin siquiera mirarme a los ojos. «Es poco», dijo, «pero supongo que tendré que conformarme». Esa fue toda su gratitud después de 18 años de sacrificios. Esas fueron las únicas palabras que recibí por trabajar 3 empleos durante toda su infancia. Por no dormir. Por no comer para que ella pudiera hacerlo. Por envejecer antes de tiempo para que ella pudiera tener una oportunidad. Lorena entró a la universidad a estudiar administración de empresas. Durante el primer año todavía vivía conmigo, pero cada vez pasaba menos tiempo en casa. Salía con amigos nuevos, gente con dinero, y volvía cada vez más distante, más fría, más avergonzada de sus orígenes. En su segundo año de universidad conoció a Osvaldo, un chico de una familia acomodada. Empezaron a salir y Lorena cambió completamente. Ahora usaba ropa cara que yo no sabía de dónde sacaba, se pintaba el cabello en salones elegantes, y casi nunca dormía en casa. Un día llegó llorando, desesperada, con las manos temblando. Tenía 20 años y acababa de hacerse una prueba de embarazo. Estaba esperando un bebé de Osvaldo, quien había desaparecido apenas se enteró de la noticia. «¿Qué voy a hacer, mamá?», lloró en mis brazos esa noche, finalmente volviéndose la niña que yo recordaba.
No puedo tener un bebé ahora. Osvaldo se fue. No tengo dinero. Voy a tener que dejar la universidad. Yo la abracé, secando sus lágrimas, sintiendo todo su miedo y su dolor como si fuera mío. Vamos a salir adelante, le prometí, como siempre lo hemos hecho. Y así fue como Mauricio llegó a nuestras vidas. Lorena lo tuvo, pero apenas podía cuidarlo. Estaba deprimida, resentida, enojada con el mundo. Yo tomé al bebé en mis brazos y desde ese momento me convertí en su madre de facto. Mauricio tenía apenas 2 semanas cuando Lorena volvió a salir por las noches. Lo dejaba conmigo sin avisar, desaparecía por horas, a veces por días enteros. Yo lo alimentaba con leche de fórmula que compraba con mi propio dinero, le cambiaba los pañales, lo mecía cuando lloraba de madrugada. Ramón, que ya tenía 23 años y trabajaba en una empresa de construcción, me ayudaba cuando podía. Compraba pañales, traía comida, se quedaba con el bebé cuando yo tenía que trabajar. Él era el tío que parecía más padre que la propia madre de Mauricio. Lorena está perdida, me decía Ramón mientras cargaba a Mauricio en sus brazos. Pero tú no puedes seguir haciendo todo, mamá. Ya trabajas demasiado. Tenía razón, pero ¿qué más podía hacer? Mauricio era mi nieto, mi sangre, y no iba a dejarlo sufrir por los errores de su madre. Así que agregué otro peso a mi espalda ya cansada y seguí adelante. Lorena terminó abandonando la universidad en su 3er año. Consiguió un trabajo de recepcionista en un hotel, pero gastaba todo su sueldo en ella misma. Ropa, maquillaje, salidas con amigas. Nunca compraba nada para Mauricio. Nunca me daba dinero para ayudar con los gastos del niño. Cuando Mauricio tenía 1 año, Lorena conoció a Manuel en el hotel donde trabajaba. Él era ejecutivo de una empresa grande, tenía 35 años, dinero, y un departamento lujoso en la zona rica de la ciudad. Para Lorena, Manuel era su boleto de salida de la pobreza. Empezó a visitarnos menos. Cuando venía, apenas miraba a Mauricio. Yo veía cómo el niño extendía sus bracitos hacia ella y cómo Lorena se apartaba, incómoda, como si su propio hijo fuera un recordatorio vergonzoso de su pasado. Estoy construyendo una vida nueva, me dijo una tarde cuando le pregunté por qué no pasaba tiempo con su hijo. Manuel no sabe que tengo un hijo. Y no se lo voy a decir todavía. Necesito que esto funcione. Mamá. Es mi oportunidad de salir de esta miseria. Sentí algo rompiéndose dentro de mí en ese momento. Mi hija estaba negando la existencia de su propio hijo por un hombre con dinero. Estaba dispuesta a abandonar a Mauricio completamente para poder fingir ser alguien que no era. Lorena, ese niño es tu responsabilidad, le dije, señalando a Mauricio que jugaba en el piso con unos bloques de madera que Ramón le había comprado. No puedes simplemente fingir que no existe. Tú lo cuidas bien, respondió ella, poniéndose el abrigo para irse. Es mejor así. Yo no sé ser madre, mamá. Nunca quise serlo. Fue un error y ahora tengo que seguir con mi vida. Se fue y no volvió durante 3 meses. 3 meses en los que Mauricio dio sus primeros pasos, dijo sus primeras palabras, aprendió a comer solo. 3 meses en los que yo fui su mamá en todo excepto en el nombre. Para cuando Mauricio tenía 2 años, yo había dejado el trabajo de la fábrica porque mi cuerpo ya no aguantaba. Mis rodillas me dolían constantemente, mi espalda estaba destruida de tanto cargar peso durante años. Conseguí un trabajo menos pesado en una tienda de ropa, pero el sueldo era menor. Ramón me ayudaba con $200 al mes, pero no era suficiente para todo. La renta, la comida, los pañales de Mauricio, sus medicinas cuando se enfermaba. Empecé a atrasarme con los pagos. El dueño del departamento amenazaba con echarnos cada mes. Mientras tanto, Lorena publicaba fotos en redes sociales con Manuel. Cenas en restaurantes caros, viajes de fin de semana, ropa de diseñador. Ella vivía como una reina mientras su hijo y yo apenas sobrevivíamos. Un día apareció en mi puerta con una noticia. Manuel y yo nos vamos a casar, anunció con una sonrisa enorme. La boda será en 6 meses. Pequeña, solo familia cercana. ¿Le dijiste sobre Mauricio?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No, admitió ella sin una pizca de vergüenza. Y no se lo voy a decir hasta que estemos casados y yo esté segura. Después podré traer a Mauricio a vivir conmigo, pero ahora no.
Ahora necesito que las cosas se consoliden. Lorena, ese niño tiene 2 años. Te está esperando. Pregunta por ti todos los días. Pues dile que estoy trabajando, respondió ella fríamente. No es tan difícil, mamá. Tú eres buena inventando excusas. Esa fue la última vez que intenté razonar con ella antes de su boda. Me di cuenta de que mi hija se había convertido en alguien que yo no reconocía. Alguien capaz de abandonar a su propio hijo sin remordimiento. Alguien para quien el dinero y el estatus social eran más importantes que la sangre y el amor. La boda fue exactamente como ella la quería. Pequeña, elegante, cara. Yo fui invitada, pero con una condición: no podía llevar a Mauricio. Lorena no quería que nadie de la familia de Manuel supiera de su existencia todavía. Me senté en esa ceremonia hermosa, en ese salón decorado con flores importadas, viendo a mi hija prometer amor eterno a un hombre al que le estaba mintiendo sobre algo tan fundamental como tener un hijo. Ramón estaba a mi lado, igualmente incómodo, igualmente decepcionado de lo que nuestra Lorena se había convertido. Después de la boda, Lorena se mudó a la mansión de Manuel en el barrio más exclusivo de la ciudad. Pasaron otros 6 meses antes de que finalmente le dijera la verdad sobre Mauricio. Para entonces, el niño ya tenía 3 años y me llamaba mamá sin que yo lo corrigiera, porque era más fácil así, porque yo era la única madre que la había conocido realmente. La reacción de Manuel fue, sorprendentemente, mejor de lo que Lorena esperaba. Él aceptó a Mauricio, dijo que podían traerlo a vivir con ellos, que lo criaría como su propio hijo. Era un buen hombre, mucho mejor de lo que Lorena merecía. Pero cuando llegó el momento de llevarse a Mauricio, el niño no quería irse. Lloraba aferrado a mi cuello, gritando que quería quedarse conmigo, que yo era su mamá. Lorena lo arrancó de mis brazos con una fuerza que no sabía que tenía. «Es mi hijo», me dijo con los dientes apretados. «Y se viene conmigo ahora. Ya has hecho suficiente». Los gritos de Mauricio mientras Lorena lo metía en el carro me persiguieron durante semanas. Ramón tuvo que sostenerme porque mis piernas dejaron de funcionar. Sentía como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Durante los primeros meses, Lorena me dejaba ver a Mauricio una vez a la semana. El niño llegaba callado, asustado, diferente. Me decía que extrañaba dormir conmigo, que extrañaba nuestro departamento pequeño, que en la casa grande se sentía solo. «Lorena casi no está», me susurraba Mauricio mientras lo abrazaba. «Se va mucho. Y cuando está, se enoja porque yo lloro. Dice que ya soy grande y no debería llorar tanto». Mi corazón se partía cada vez que tenía que devolverlo. ¿Pero qué podía hacer? Legalmente él era su hijo. Yo no tenía ningún derecho. Solo era la abuela que lo había criado los primeros 3 años de su vida. Cuando Mauricio cumplió 4 años, las visitas empezaron a espaciarse. Lorena cancelaba a último minuto, decía que estaban ocupados, que tenían planes, que Mauricio estaba cansado. Las excusas cambiaban, pero el resultado era el mismo. Me estaba alejando de mi nieto sistemáticamente. Ramón intentó hablar con ella. «Mamá lo crió, Lorena. No puedes simplemente cortarla de la vida de Mauricio así». «Puedo hacer lo que quiera», respondió ella. «Es mi hijo. Y francamente, no creo que sea saludable que pase tanto tiempo con mamá. Mauricio necesita adaptarse a su nueva vida, no está recordando constantemente el pasado». El pasado. Así llamaba ella a los 3 años que yo dediqué a criar a su hijo mientras ella fingía que no existía. El pasado era yo levantándome de madrugada cuando Mauricio tenía fiebre. El pasado era yo gastando mi último $1 en comprarle leche. El pasado era yo cantándole para que se durmiera, llevándolo al parque, enseñándole a hablar, a caminar, a ser un niño feliz. Para cuando Mauricio tenía 5 años, Lorena había reescrito completamente la historia. Ahora le decía a todo el mundo que ella había criado a su hijo sola, que había sido muy difícil pero que lo había logrado. Que Manuel había llegado a salvarlos a ambos de una vida difícil. Yo no existía en su versión de los eventos. O peor, cuando me mencionaba, era para pintarme como la madre ausente que nunca había estado ahí para ella. La ironía era tan cruel que a veces me costaba respirar. Las visitas con Mauricio se volvieron una vez al mes, luego cada 2 meses. El niño empezaba a olvidarme. Ya no corría a abrazarme como antes. Me miraba con una mezcla de confusión y distancia,
como si estuviera tratando de recordar quién era yo realmente. ¿Tú eres mi abuela?, me preguntó un día cuando tenía 6 años. Mamá dice que tú trabajabas mucho y casi no nos veías cuando ella era niña. Ahí estaba. Lorena había empezado a envenenar a Mauricio contra mí. Le estaba metiendo sus mentiras en la cabeza, reescribiendo nuestra historia, convirtiéndome en el villano de una narrativa que ella había inventado para justificar su propio abandono. Sí, mi amor, le respondí con la voz quebrada. Yo trabajaba mucho. Pero era porque quería que tu mamá y tu tío Ramón tuvieran comida y ropa y escuela. Todo lo que hacía era por amor. Mauricio asintió, pero vi que no me creía del todo. Ya no sabía a quién creerle. Y Lorena estaba ganando esa batalla porque ella tenía el poder, el dinero y el control total sobre él. Ramón se casó cuando Mauricio tenía 7 años. Su esposa era una mujer dulce llamada Miriam, y aunque no teníamos mucho dinero, hicieron una boda sencilla y bonita. Lorena llegó con Manuel, vestida como si fuera una gala, y apenas habló conmigo en toda la celebración. La vi hablando con otros familiares, contando su versión de cómo había salido adelante sola, cómo había superado tantas dificultades. Los primos que no nos conocían bien le creían. La miraban con admiración. Nadie sabía la verdad excepto Ramón, Miriam y yo. Esa noche, después de la boda, Ramón vino a mi casa. Me encontró llorando en la cocina, mirando fotos viejas de Mauricio bebé. No es justo, mamá, dijo, sentándose a mi lado. Ella está borrándote de la historia. Está haciendo como si tú no existieras. Lo sé, hijo. Pero ¿qué puedo hacer? No tengo dinero para abogados. No tengo pruebas de todo lo que hice. Solo tengo mi palabra contra la suya, y ella vive en una mansión mientras yo apenas puedo pagar la renta. Ramón me abrazó mientras yo lloraba. Algún día la verdad va a salir, me prometió. Algún día Mauricio va a entender quién lo crió realmente. Pero los años pasaban y ese día parecía cada vez más lejano. Cuando Mauricio cumplió 8 años, Lorena dejó de responder mis llamadas por completo. Bloqueó mi número de teléfono. Cambió las cerraduras de su casa para que yo no pudiera aparecer sin avisar como había hecho algunas veces cuando estaba desesperada por ver a mi nieto. Intenté ir a la escuela de Mauricio para verlo salir, pero Lorena se enteró y habló con los directores. Les dijo que yo era una persona inestable, que tenía problemas mentales, que no podía acercarme a su hijo. Me prohibieron la entrada a la escuela. Ramón trató de intervenir nuevamente. Fue a la casa de Lorena, enfrentó a Manuel, le explicó toda la verdad. Manuel parecía incómodo, como si finalmente estuviera viendo grietas en la historia perfecta que su esposa había construido. No sabía nada de esto, admitió Manuel. Lorena me dijo que su madre las había abandonado cuando ella era niña. Que ustedes se habían reconectado hace poco, pero que la relación era complicada. Eso es mentira. Ramón le mostró fotos en su teléfono. Fotos de nuestra infancia, de mamá trabajando, de mamá cuidando a Mauricio bebé. Nuestra madre lo sacrificó todo por nosotros. Y Lorena la está borrando de la vida de Mauricio porque le da vergüenza su pasado. Manuel prometió hablar con Lorena, pero nada cambió. Si acaso, las cosas empeoraron. Lorena empezó a decirle a Mauricio que yo no quería verlo, que yo estaba enferma, que yo había decidido alejarme porque era muy vieja y cansada para cuidar niños. Todas mentiras. Cada una de ellas era como un cuchillo en mi espalda. Los cumpleaños de Mauricio pasaban sin que yo pudiera estar ahí. Las navidades, los festivales escolares, los momentos importantes de su infancia. Me los perdía todos porque mi propia hija me había borrado de su vida y de la vida de mi nieto. Caí en una depresión profunda. Dejé de comer bien, de dormir bien. Mi salud empeoró. Desarrollé diabetes por el estrés constante. Ramón y Miriam me visitaban seguido, preocupados, tratando de mantenerme a flote. Mamá, tienes que cuidarte, me decía Ramón. Lorena, no vale la pena destruirte así. Pero era fácil decirlo. Difícil hacerlo cuando tu propia hija te había convertido en un fantasma, cuando el nieto que criaste ya ni siquiera te recordaba bien. Pasaron 2 años más. Mauricio cumplió 10 años y yo no había visto una foto suya reciente. No sabía cómo era su voz ahora. No sabía si todavía le gustaba el chocolate caliente que yo le hacía. No sabía si recordaba las canciones que le cantaba para dormirlo.
Ramón me contaba lo que podía. A veces veía a Lorena en reuniones familiares del lado de Manuel, y Mauricio iba con ellos. El niño había crecido, era alto para su edad, se parecía a su abuelo, mi esposo fallecido. Pregunta por ti, me decía Ramón en voz baja. Le pregunté si se acordaba de su abuela Odete y me dijo que sí, que a veces piensa en ti. Pero Lorena le dice que tú no quieres verlo. Cada palabra era un tormento. Mauricio pensaba que yo lo había abandonado. Pensaba que yo no lo quería. Cuando la verdad era que no había un solo día en que yo no pensara en él, en que no llorara por él, en que no rezara para poder abrazarlo otra vez. Entonces llegó la invitación. Un sobre blanco, elegante, con letras doradas. Era para el Día de las Madres. Lorena estaba organizando un almuerzo familiar en su casa y yo estaba invitada. Ramón también recibió una invitación. Me llamó inmediatamente. Es una trampa, mamá. No vayas. Lorena nunca hace nada sin un motivo. Pero es mi oportunidad de ver a Mauricio, le dije, sintiendo una chispa de esperanza después de tanto tiempo en la oscuridad. Han pasado 2 años. Necesito verlo. Mamá, por favor. Algo no está bien en esto. Lorena no te invitaría después de todo este tiempo si no estuviera planeando algo. Ramón tenía razón, pero yo estaba desesperada. Necesitaba ver a mi nieto aunque fuera una vez más. Necesitaba que supiera que yo no lo había olvidado, que yo lo seguía amando. Gasté lo poco que tenía en comprar materiales para hacer ese mantel bordado. Trabajé en él durante 2 semanas. Cada puntada era una oración, cada flor bordada era un recuerdo de cuando Lorena era pequeña y todavía me quería. El día del almuerzo me vestí con mi mejor ropa, aunque ya estaba vieja y pasada de moda. Ramón y Miriam vinieron a buscarme. En el camino, Ramón no dejaba de repetir que tuviéramos cuidado, que algo no estaba bien. Cuando llegamos a la mansión de Lorena, había muchos carros estacionados afuera. Reconocí a algunos, eran familiares del lado de Manuel. Gente que nunca me había visto antes, que solo conocían la versión de Lorena sobre quién era yo. La casa estaba decorada hermosamente. Globos, flores, una mesa larga llena de comida cara. Lorena apareció con un vestido elegante, maquillada perfectamente, sonriendo como la anfitriona perfecta que siempre había querido ser. Mamá, me dijo, besándome la mejilla de manera mecánica. Qué bueno que viniste. Pasa, pasa. Su voz era dulce, pero sus ojos estaban fríos. Ramón tenía razón. Algo estaba mal. Esto no era una reconciliación. Esto era otra cosa. Entonces lo vi. Mauricio estaba en el jardín jugando con otros niños. Había crecido tanto. Era casi un jovencito ya. Mi corazón se aceleró. Quise correr hacia él, abrazarlo, decirle cuánto lo había extrañado. Pero me contuve. No quería hacer una escena. No quería arruinar lo que fuera que Lorena había planeado. Solo quería un momento tranquilo con mi nieto. El almuerzo comenzó. Todos se sentaron alrededor de la mesa enorme. Yo estaba en un extremo, lejos de Lorena y de Mauricio. Era como si me hubieran puesto ahí a propósito, aislada, separada del resto de la familia. Lorena hizo un brindis, agradeció a todos por venir, habló sobre lo importante que era el Día de las Madres. Sus palabras eran hermosas pero vacías. Yo la conocía. Sabía que esto era una actuación. Después del almuerzo, cuando sirvieron el café y el postre, decidí que era el momento. Saqué el mantel que había bordado y me acerqué a Lorena. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. «Feliz Día de las Madres, hija», le dije, entregándole el paquete envuelto en papel sencillo. «Hice esto para ti. Con mucho cariño». Lorena tomó el paquete y todos se quedaron mirando. El comedor se llenó de un silencio expectante. Ella abrió el papel, vio el mantel bordado con sus iniciales, y su expresión cambió completamente. No era gratitud. No era emoción. Era disgusto puro. Lo que pasó después fue exactamente lo que Ramón había temido. Lo que yo, en mi desesperación por ver a Mauricio, no había querido aceptar. Lorena había planeado esto. Me había invitado para destruirme públicamente. Para humillarme delante de todos. Para asegurarse de que nunca más pudiera acercarme a ella o a Mauricio. Y lo peor de todo es que yo había caído directamente en su trampa.
Lorena dejó caer el mantel sobre la mesa como si fuera basura. El sonido del tejido golpeando la madera resonó en el silencio absoluto del comedor. Todos los ojos estaban clavados en nosotras. Los primos de Manuel, sus amigos, los vecinos que habían sido invitados, todos miraban con curiosidad mórbida. «No lo quiero», dijo Lorena con voz fuerte y clara, asegurándose de que cada persona en esa sala pudiera escucharla perfectamente. «No necesito regalos hechos a mano como si fuéramos pobres». Sentí mis mejillas arder de vergüenza. Mis manos temblaban mientras veía el mantel que había hecho con tanto amor tirado ahí como un trapo inservible. Había pasado noches enteras bordando cada inicial, cada flor, recordando a la niña que ella había sido. «Lorena, yo solo quería», empecé a decir, pero ella me interrumpió. «¿Querías qué, mamá?». Su voz subió de volumen y había algo ensayado en ella, como si hubiera estado practicando este momento. «¿Querías venir aquí el Día de las Madres y hacerte la víctima? Hacerte la madre cariñosa después de todos estos años». Ramón se levantó de su silla. «Lorena, basta. No hagas esto». «No. Ramón, déjame hablar». Lorena se volvió hacia los invitados, como si estuviera dando un discurso que había preparado cuidadosamente. «Todos ustedes piensan que ella es la abuelita dulce, la madre sacrificada. Pero no saben la verdad». Mi estómago se retorció. Esto era peor de lo que había imaginado. Lorena no solo iba a rechazar mi regalo, iba a destruir mi reputación delante de todos. «Esta mujer nos abandonó cuando éramos niños», continuó Lorena, señalándome con el dedo como si fuera una criminal. «Trabajaba todo el tiempo, nunca estaba en casa. Ramón y yo crecimos prácticamente solos. Y ahora viene aquí pretendiendo ser la madre del año». «Eso no es cierto», dijo Miriam, la esposa de Ramón, con voz firme. «Odete trabajaba para darles de comer, para pagar su educación». «Trabajaba porque quería», gritó Lorena. «Porque prefería estar en cualquier lado menos con nosotros. Y cuando tuve a Mauricio, cuando más necesitaba su apoyo, ¿dónde estaba? Criticándome, juzgándome, haciéndome sentir mal por ser madre soltera». Cada palabra era una mentira tan grande que me costaba respirar. Yo había sido quien cuidó a Mauricio día y noche durante 3 años. Yo había sido quien se levantaba de madrugada, quien gastaba hasta mi último centavo en pañales y leche. Y ahora ella estaba reescribiendo todo delante de una sala llena de extraños. «Lorena, para». La voz de Manuel sonó incómoda desde su lugar en la cabecera de la mesa. «No creo que este sea el momento». «No es el momento». Lorena se volvió hacia su esposo con ojos brillantes de lágrimas falsas. «¿Cuándo va a ser el momento, Manuel? Llevo años cargando con esto. Años sintiendo que no soy suficiente porque mi propia madre nunca me hizo sentir amada». Ahí estaba. La actuación completa. Las lágrimas que podía producir cuando las necesitaba. El tono de voz de víctima que había perfeccionado. Todo diseñado para que yo quedara como el monstruo y ella como la hija herida que solo buscaba validación. «Viejas que abandonaron a los hijos no merecen ser llamadas madre», dijo finalmente, mirándome directo a los ojos con un odio tan puro que me hizo retroceder un paso. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Mi cuerpo entero temblaba. Sentía las miradas de todos sobre mí, juzgándome, condenándome basándose en las mentiras que acababan de escuchar. Entonces pasó algo que nadie esperaba. Mauricio, que había estado sentado callado durante todo el intercambio, se levantó de su silla. Su cara estaba roja, sus puños apretados a los costados. «Eso no es verdad». Su voz infantil cortó el aire como un látigo. «La abuela nunca nos abandonó. Fuiste tú, mamá». Lorena se quedó pálida. «Mauricio, siéntate ahora mismo». «No». Mauricio caminó hacia mí con pasos decididos. «La abuela Odete me cuidaba cuando tú no querías. Ella me daba de comer, me llevaba al parque, me leía cuentos. Yo me acuerdo, mamá. Me acuerdo de todo». «No sabes de lo que hablas». Lorena intentó mantener la compostura, pero su voz temblaba. «Eras muy pequeño. Tu memoria está confundida». «No está confundida». Mauricio llegó hasta mí y tomó mi mano con la suya. Sus dedos pequeños apretaron los míos con una fuerza que no sabía que tenía. «Me acuerdo del departamento de la abuela.
Me acuerdo de cómo olía su cocina. Me acuerdo de que ella me cantaba para dormir y tú nunca estabas. El comedor explotó en murmullos. Los invitados se miraban entre sí, confundidos, empezando a dudar de la narrativa que Lorena acababa de presentar. Me llevaste a vivir con ustedes cuando tenía 3 años, continuó Mauricio, su voz cada vez más firme. Y yo lloraba todas las noches porque quería volver con la abuela. Pero tú no me dejabas llamarla. Me decías que ella no me quería, que estaba muy ocupada. Pero era mentira, ¿verdad? Lorena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en años, mi hija no tenía palabras. No tenía una mentira preparada lo suficientemente rápida para cubrir lo que su propio hijo acababa de revelar. Mauricio, vete a tu cuarto, logró decir finalmente, pero su voz sonaba débil, desesperada. No, Mauricio se aferró más a mi mano. Ya no voy a mentir por ti, mamá. Ya no voy a fingir que no me acuerdo. La abuela Odete es la que me crió. Y tú la trataste mal. La alejaste de mí y me hiciste creer que ella no me quería. Ramón se acercó y puso su mano en el hombro de Mauricio. Es un niño valiente, dijo, mirando a Lorena con una mezcla de decepción y tristeza. Más valiente que tú, porque está diciendo la verdad aunque le cueste. Manuel se levantó de su silla, viéndose completamente perdido. Lorena, ¿es cierto lo que dice Mauricio? Tu madre lo crió los primeros años. Yo estaba construyendo mi vida, Lorena tartamudeó, buscando desesperadamente una forma de salir de esto. Era joven, necesitaba ayuda. Sí, mamá me ayudó con Mauricio, pero eso no significa que... No fue ayuda, la interrumpí, encontrando mi voz finalmente después del shock. Lo crié completamente. Lorena, tú desaparecías por días, por semanas. Yo pagaba todo, yo me levantaba de madrugada, yo era su madre en todo excepto en el nombre. Eso no es cierto, Lorena intentó defenderse, pero su cara decía otra cosa. Estaba aterrada porque su castillo de mentiras se estaba derrumbando frente a sus ojos. Tengo fotos, dijo Ramón de repente, sacando su teléfono. Fotos de mamá con Mauricio bebé. Fotos de ella en el parque con él, dándole de comer, bañándolo. ¿Y sabes qué, Lorena? No hay ni una sola foto tuya con él en esos primeros 3 años. Ni una. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados empezaban a entender que habían sido testigos de algo muy diferente a lo que Lorena había planeado. No era una madre herida confrontando a su madre negligente. Era una mentirosa siendo expuesta por su propio hijo. Todos ustedes pueden irse, dijo Lorena de repente, su voz quebrada. El almuerzo terminó. Por favor, váyanse. Pero nadie se movió. Era como si estuvieran pegados a sus sillas, fascinados por el drama que se desarrollaba frente a ellos. Algunos sacaban sus teléfonos, probablemente para contarle a otros sobre lo que estaban presenciando. Lorena, Manuel habló con voz tranquila, pero había decepción en sus ojos. Creo que tú y yo necesitamos hablar. En privado. No hay nada que hablar. Lorena intentó mantener el control, pero lágrimas reales, no las falsas de antes, comenzaban a caer por su cara. Mauricio es un niño, no sabe lo que dice. Sé exactamente lo que digo. Mauricio me abrazó la cintura, escondiendo su cara en mi costado. Y ya no voy a dejar que trates mal a la abuela. Ella es la mejor persona que conozco y tú no tienes derecho de hablarle así. Sentí algo rompiéndose dentro de mí, pero esta vez no era dolor. Era alivio. Era gratitud. Era amor puro por este niño valiente que había decidido defender la verdad aunque significara enfrentarse a su propia madre. Ramón se acercó y puso su brazo alrededor de mis hombros. Nos vamos, mamá. Ya hiciste suficiente viniendo aquí. No tienes que aguantar esto. Asentí, incapaz de hablar. Mauricio no me soltaba. ¿Puedo ir contigo, abuela?, preguntó con voz pequeña. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? Mauricio, tú no vas a ningún lado. Lorena dio un paso hacia nosotros, pero Manuel la detuvo con su mano. Déjalo ir, dijo Manuel. Claramente hay cosas que no me has dicho, Lorena. Y necesito tiempo para procesar todo esto. ¿Me vas a creer a mí o a un niño de 10 años? Gritó Lorena, perdiendo completamente la compostura. Soy tu esposa.
Eres mi esposa que claramente me ha mentido sobre muchas cosas, respondió Manuel con voz cansada. Mauricio, ve con tu abuela si quieres. Tu madre y yo vamos a hablar. Los invitados empezaron a levantarse, incómodos, buscando salir de esa situación lo más rápido posible. Escuchaba sus murmullos mientras pasaban junto a nosotros. Algunos me miraban con simpatía, otros con curiosidad, todos procesando lo que acababan de presenciar. Salimos de esa casa, Ramón, Miriam, Mauricio y yo. El niño no soltó mi mano en ningún momento. En el carro, finalmente se quebró y lloró en mis brazos como no lo había hecho desde que era pequeño. Lo siento, abuela, sollozaba. Siento no haber dicho algo antes. Tenía miedo de que mamá se enojara más. SHH, mi amor, lo mecí como cuando era bebé. No tienes nada de qué disculparte. Fuiste muy valiente hoy. Tan valiente. Pero mientras conducíamos de regreso a mi pequeño departamento, yo sabía que esto no había terminado. Lorena no iba a aceptar esta derrota tan fácilmente. Y tenía razón. Lo que vino después fue peor de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Esa noche Mauricio durmió en mi departamento por primera vez en 7 años. Lo acosté en el mismo sofá donde había dormido tantas veces cuando era pequeño, le preparé chocolate caliente como antes, y le canté las mismas canciones que solía cantarle. El niño se quedó dormido aferrado a mi mano, como si tuviera miedo de que si me soltaba, yo desaparecería otra vez. Ramón y Miriam se quedaron conmigo hasta tarde. Estábamos sentados en la cocina, tomando té, procesando todo lo que había pasado. Mi teléfono no dejaba de sonar. Eran llamadas de Lorena que yo ignoraba una tras otra. Va a venir por el mañana, dijo Ramón con voz preocupada. Y legalmente tiene todo el derecho. Es su madre. Lo sé, susurré, mirando hacia la sala donde Mauricio dormía profundamente. Pero por lo menos tuve esta noche con él. Por lo menos sabe que yo nunca lo abandoné. A las 2 de la madrugada, alguien tocó la puerta con tanta fuerza que pensé que la iban a tirar. Era Lorena. Podía escuchar su voz desde afuera, gritando mi nombre, exigiendo que le devolviera a su hijo. Ramón abrió la puerta. Lorena entró como un huracán, con el maquillaje corrido y la ropa desarreglada. Manuel venía detrás de ella, viéndose exhausto y confundido. ¿Dónde está mi hijo?, exigió Lorena, mirando alrededor frenéticamente. Está durmiendo, le dije, poniéndome entre ella y la sala. Y no voy a dejar que lo despiertes y lo alteres más de lo que ya está. ¿Qué no vas a dejar? Lorena se rió con una risa histérica. Tú no tienes ningún derecho sobre él. Es mi hijo y me lo llevo ahora mismo. Manuel puso su mano en el hombro de Lorena. Amor, cálmate. El niño está durmiendo. Podemos venir por él mañana por la mañana. No, Lorena se zafó de su agarre. Me lo llevo ahora. Esta vieja está tratando de quitármelo. Nadie está tratando de quitarte nada, dijo Miriam con voz firme. Mauricio quiso venir con su abuela porque estaba alterado. Eso es todo. Por supuesto que estaba alterado, gritó Lorena. Porque ella lo manipuló. Le metió ideas en la cabeza contra mí. Eso es alienación parental y puedo demandarte por eso, mamá. La amenaza quedó flotando en el aire. Alienación parental. Palabras grandes que Lorena había aprendido en internet, palabras que podía usar como armas en mi contra. No manipulé a nadie, dije con la voz más calmada que pude. Mauricio dijo la verdad. Su verdad. Y tú lo sabes. Lo que yo sé es que arruinaste mi Día de las Madres. Los ojos de Lorena brillaban con odio. Viniste a mi casa, me humillaste delante de todos mis amigos, y ahora me robas a mi hijo. Pero esto no va a quedar así. Lorena, Manuel habló con voz cansada. En el carro me contaste cosas que no sabía. Sobre cómo tu madre crió a Mauricio. Sobre cómo tú te ausentaste. Esto es más complicado de lo que pensaba. Ahora vas a ponerte de su lado. Lorena se volvió hacia su esposo con furia. Después de todo lo que te conté sobre cómo me abandonó. Me contaste una versión. Manuel la miró con decepción. Pero hoy vi otra muy diferente. Y tu propio hijo la confirmó. Mauricio apareció en la puerta de la sala, frotándose los ojos. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine por ti, mi amor,
Lorena cambió completamente su tono de voz, ahora dulce y maternal. Vamos a casa. No quiero. Mauricio se escondió detrás de mí. Quiero quedarme con la abuela. Mauricio, no seas ridículo. La máscara de Lorena empezó a resquebrajarse otra vez. Tienes que venir a casa ahora. ¿Por qué?, preguntó el niño con voz temblorosa. ¿Para qué me vuelvas a encerrar en mi cuarto? ¿Para qué me digas que la abuela no me quiere? ¿Para qué sigas mintiendo? Yo nunca. Lorena empezó, pero Manuel la interrumpió. Si mentiste, dijo él, su voz llena de una tristeza profunda. Me mentiste sobre tu madre. Me mentiste sobre Mauricio. Probablemente me has mentido sobre muchas otras cosas. Manuel, no. Lorena intentó acercarse a él, pero Manuel retrocedió. Voy a dormir en un hotel esta noche, anunció Manuel. Mauricio puede quedarse con su abuela si así lo quiere. Tú y yo vamos a hablar mañana cuando ambos estemos más calmados. Pero Lorena, necesito que entiendas algo. No puedo estar con alguien que le miente a su familia de esta manera. ¿Me estás dejando? La voz de Lorena subió una octava. Por esta vieja que nos abandonó. Me estoy tomando un tiempo para pensar. Manuel se dirigió hacia la puerta. Y deja de llamar a tu madre así. Claramente ella hizo mucho más por ti de lo que me dijiste. Manuel se fue, dejando a Lorena parada en medio de mi sala, temblando de rabia. Nos miraba a todos nosotros como si fuéramos enemigos, como si el mundo entero estuviera en su contra. Esto es culpa tuya, me señaló con el dedo. Arruinaste mi vida. Arruinaste mi matrimonio. Y ahora me estás quitando a mi hijo. Nadie te está quitando nada, dijo Ramón. Pero Lorena, tienes que enfrentar lo que hiciste. Tienes que dejar de mentir. No mentí sobre nada importante. Lorena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Solo dije lo que tenía que decir para salir adelante. Está mal querer una vida mejor. No está mal querer una vida mejor, le dije suavemente. Está mal destruir a otros para conseguirla. Está mal mentir sobre quien te ayudó. Está mal alejar a tu hijo de alguien que lo ama. No te atrevas a darme lecciones de moral, Lorena escupió las palabras. Tú nunca estuviste ahí cuando te necesité. Siempre estuve ahí, mi voz se quebró. Cada día de tu vida, Lorena. Trabajé hasta destruir mi cuerpo para que tú y Ramón tuvieran comida, ropa, educación. Crié a tu hijo cuando tú no querías. Y todo lo que pido es que reconozcas la verdad. La verdad es que yo hice mi vida yo sola. Lorena levantó la barbilla desafiante. Y no necesito tu validación ni tu perdón. Entonces vete, dijo Ramón abriendo la puerta. Pero Mauricio se queda aquí esta noche. Mañana hablaremos con calma sobre lo que sigue. Lorena nos miró a todos con un odio tan intenso que me dio escalofríos. Van a arrepentirse de esto, dijo con voz baja y amenazante. Todos ustedes van a arrepentirse. Se fue dando un portazo que hizo temblar las paredes. Mauricio corrió a mis brazos y lloró. Ramón cerró la puerta con llave y Miriam cerró las cortinas. Todos sabíamos que esto no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Los siguientes días fueron una pesadilla. Lorena empezó una campaña en redes sociales, pintándome como una abuela tóxica que estaba tratando de quitarle a su hijo. Publicaba mensajes dramáticos sobre madres que tienen que proteger a sus hijos de familiares manipuladores. Sus amigas la apoyaban en los comentarios. Compartían sus posts. Me etiquetaban en publicaciones horribles. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de números desconocidos llamándome vieja amargada, secuestradora, manipuladora. Ramón trató de defenderme en redes sociales, pero era inútil. Lorena tenía más seguidores, más amigos con dinero, más influencia. Su versión de los eventos se estaba esparciendo rápido y la gente le creía porque ella sabía cómo presentarse como la víctima perfecta. Manuel no volvió a la casa. Según Ramón, que hablaba con él de vez en cuando, se había mudado a un hotel y estaba consultando con abogados sobre qué hacer. La revelación de todas las mentiras de Lorena lo había dejado cuestionando todo su matrimonio. Mauricio seguía conmigo. Lorena no había venido a buscarlo, lo cual era extraño. Yo sabía que estaba planeando algo, pero no sabía qué. El niño iba a la escuela desde mi casa, Ramón lo llevaba por las mañanas y yo lo recogía por las tardes.
Una semana después del desastre del Día de las Madres, recibí una carta certificada. Era una notificación legal. Lorena me estaba demandando por custodia, alegando que yo estaba reteniendo a Mauricio en contra de su voluntad y que estaba practicando alienación parental. No puede hacer esto, le dije a Ramón cuando vino a verme esa noche. Yo no lo retuve. Él quiso quedarse. Lo sé, mamá. Pero ella va a decir lo que sea para quedar bien. Y tiene dinero para abogados caros. Yo no tengo dinero para abogados. Sentí el pánico creciendo en mi pecho. No tengo dinero para nada. Mi pensión apenas me alcanza para vivir. Yo voy a ayudarte, prometió Ramón. Y vamos a hablar con Manuel. Él sabe la verdad ahora. Tal vez pueda ayudar. Pero Manuel estaba lidiando con sus propios problemas. Lorena lo estaba llamando día y noche, alternando entre suplicarle que volviera y amenazarlo con quitarle todo en un divorcio. Él estaba exhausto, confundido, tratando de decidir qué hacer con un matrimonio construido sobre mentiras. Mientras tanto, Lorena escaló su campaña de desprestigio. Llamó a todos los familiares contando su versión de los eventos. Llamó a los vecinos de mi edificio diciendo que yo había secuestrado a su hijo. Hasta fue a la escuela de Mauricio para hablar con los directores y decirles que yo no tenía permiso de recogerlo. Tuve que llevar a Mauricio conmigo a todas partes después de eso, aterrada de que Lorena apareciera y se lo llevara mientras yo no estaba mirando. El niño estaba asustado, confundido, sin entender por qué su madre estaba haciendo todo esto. ¿Por qué mamá está tan enojada?, me preguntó una noche mientras cenábamos. Solo dije la verdad. A veces la verdad duele, mi amor, le expliqué lo mejor que pude. Y tu mamá no está acostumbrada a que le digan que está equivocada. Voy a tener que volver con ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero, abuela. Cuando estoy allá me siento solo. Y ella siempre está enojada conmigo. Mi corazón se partió en pedazos. No lo sé, cariño. Pero voy a hacer todo lo posible para que estés bien, sin importar qué pase. 2 semanas después llegó la fecha de la audiencia preliminar. Yo no tenía abogado, así que iba a tener que representarme sola. Ramón vino conmigo para apoyo moral. Lorena llegó con 2 abogados caros, vestida impecablemente, con Manuel a su lado aunque él se veía incómodo. El juez escuchó a ambos lados. Lorena presentó su caso con lágrimas perfectamente calculadas, hablando sobre cómo yo había manipulado a su hijo en su contra, cómo lo había retenido ilegalmente, cómo estaba tratando de destruir su relación madre-hijo. Cuando me tocó hablar a mí, apenas pude articular palabra. Estaba tan nerviosa, tan intimidada por los abogados y el ambiente formal. Intenté explicar que Mauricio había venido conmigo voluntariamente, que yo solo lo estaba protegiendo, que Lorena había mentido sobre nuestra historia. Pero sin pruebas, sin documentos, sin un abogado que me representara bien, mis palabras sonaban débiles comparadas con la presentación profesional que Lorena había traído. El juez decidió que Mauricio debía volver inmediatamente con su madre mientras se investigaba el caso más a fondo. Ver a Mauricio llorando mientras Lorena se lo llevaba del juzgado fue una de las cosas más dolorosas que había experimentado en mi vida. El niño se aferraba a mí, suplicando que no lo hiciera ir, y yo no podía hacer nada. El juez había ordenado que volviera con su madre, y yo no tenía poder legal para impedirlo. No, abuela, por favor, sollozaba Mauricio mientras Lorena tiraba de su brazo. No quiero ir. Por favor. Tranquilo, mi amor, le dije con la voz quebrada, tratando de ser fuerte por él aunque me estaba muriendo por dentro. Todo va a estar bien. Te prometo que voy a pelear por ti. Lorena me lanzó una mirada de triunfo absoluto antes de meterse en su carro con Mauricio. Pude ver la carita del niño presionada contra la ventana trasera, llorando, mientras se alejaban. Ramón tuvo que sostenerme porque mis piernas dejaron de funcionar. Durante las siguientes semanas, Lorena se aseguró de que yo no pudiera contactar a Mauricio de ninguna manera. Cambió su número de teléfono, le quitó su tablet para que no pudiera mandarme mensajes, y le prohibió mencionarme en la casa. Era como si yo hubiera muerto para él. Ramón intentaba verlo a veces cuando Manuel lo llevaba al parque los fines de semana, pero Lorena siempre estaba vigilando. El pobre niño ni siquiera podía acercarse a hablar con su tío sin que ella interviniera. Está destruyendo a ese niño, me decía Ramón después de cada encuentro frustrado. Se ve triste todo el tiempo, asustado.
Y Lorena lo tiene como prisionero en esa casa enorme. Yo caí en una depresión profunda. Dejé de comer, de dormir bien. Mi diabetes empeoró tanto que tuve que ser hospitalizada por 3 días. Ramón y Miriam estaban preocupadísimos por mí, pero yo no veía el punto de cuidarme si no podía estar con mi nieto. Mamá, tienes que ser fuerte, me decía Miriam, sentada junto a mi cama de hospital. Mauricio te necesita fuerte. No puedes rendirte ahora. Tenía razón, pero era tan difícil. Me sentía impotente, derrotada, completamente destruida por mi propia hija. Mientras tanto, Lorena seguía con su campaña en redes sociales. Ahora publicaba fotos de Mauricio con captions sobre cómo estaban sanando después de la interferencia tóxica de familiares manipuladores. Sus amigas comentaban cosas como eres tan fuerte, amiga, y los niños siempre están mejor con sus madres. Me daban ganas de vomitar cada vez que veía esas publicaciones. Pero lo peor era que la gente le creía. Nadie conocía la verdadera historia. Nadie sabía que ella había abandonado a ese niño durante años y que ahora lo estaba usando como peón en su guerra contra mí. Manuel finalmente se separó de Lorena oficialmente 2 meses después del incidente del Día de las Madres. Según Ramón, quien mantenía contacto con él, Manuel había descubierto más mentiras. Lorena había estado gastando dinero de sus cuentas conjuntas sin decirle, había inventado historias sobre inversiones que nunca existieron, había mentido sobre demasiadas cosas. Ya no sé qué es real y qué no lo es, le había dicho Manuel a Ramón. Pensé que conocía a mi esposa, pero resulta que me casé con una extraña que es capaz de mentir sobre cualquier cosa para conseguir lo que quiere. La separación puso a Lorena en una situación financiera complicada. Manuel le daba dinero para la manutención de Mauricio, pero había cortado todas las tarjetas de crédito y cuentas compartidas. La mansión era de él, así que Lorena tuvo que mudarse a un departamento más pequeño. Yo pensé que tal vez esto la haría reflexionar, que tal vez al perder a Manuel entendería que sus mentiras tenían consecuencias. Pero en lugar de eso, Lorena me culpó a mí por todo. Arruinaste mi matrimonio, me gritó por teléfono una noche cuando llamó solo para insultarme. Por tu culpa Manuel me dejó. Por tu culpa perdí todo. Yo no arruiné nada, Lorena, le respondí cansada. Tus propias mentiras te alcanzaron. Yo solo estaba tratando de proteger a Mauricio. ¿Protegerlo de qué? De su propia madre. Se rió con amargura. Eres ridícula. Y te vas a arrepentir de haberte metido en mi vida. Colgó antes de que pudiera responder. Esa amenaza me dejó con un mal presentimiento en el estómago. Lorena estaba desesperada, enojada, y la gente desesperada hace cosas impredecibles. Una semana después, Ramón llegó a mi casa pálido como un papel. Traía su laptop y tenía una expresión de furia absoluta en su rostro. Tienes que ver esto, mamá. Abrió la laptop y me mostró un post de Facebook que Lorena había publicado. Era un texto largo, dramático, contando una versión completamente inventada de su infancia. Decía que yo la había maltratado física y emocionalmente, que le pegaba, que la dejaba sin comer, que había sido una madre alcohólica y violenta. Cada palabra era una mentira tan grande que me quedé sin aire. Pero lo peor era que la gente le creía. El post tenía cientos de comentarios de apoyo. Gente que yo ni siquiera conocía me estaba llamando monstruo, abusadora, basura. Algunos hasta decían que debería estar en la cárcel. Esto es difamación, dijo Ramón con la voz temblando de rabia. Podemos demandarla por esto. ¿Con qué dinero?, susurré, sintiendo lágrimas rodar por mis mejillas. No tengo dinero para abogados, Ramón. Y ella lo sabe. Yo voy a conseguir el dinero. Ramón cerró la laptop con fuerza. No voy a dejar que siga destruyéndote así. Esto tiene que parar. Pero conseguir dinero para un abogado no era fácil. Ramón tenía sus propios gastos. Estaba ahorrando para comprar una casa con Miriam. No podía pedirle que gastara sus ahorros en mis problemas. Los posts de Lorena continuaron. Cada semana publicaba algo nuevo, agregando más mentiras a su narrativa. Decía que yo había tratado de envenenarla contra su padre cuando era niña. Decía que le robaba el dinero que ganaba en sus trabajos de adolescente. Decía que había intentado sabotear su relación con Manuel desde el principio. Nada de eso era cierto, pero ¿cómo podía yo demostrarlo? No tenía pruebas de lo que pasó hace 30 años. No tenía testigos dispuestos a declarar a mi favor.
Era su palabra contra la mía, y ella tenía una plataforma de redes sociales con miles de seguidores, mientras yo apenas sabía usar el Internet. Mi salud seguía empeorando. La presión arterial alta, la diabetes descontrolada, el estrés constante. Los doctores me decían que tenía que calmarme o iba a terminar con un infarto. Pero ¿cómo podía calmarme cuando mi propia hija estaba dedicando su vida a destruirme? Una noche, 3 meses después de la audiencia, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Señora Odette, era una voz de mujer que no reconocí. Soy la maestra de Mauricio en la escuela. Necesito hablar con usted sobre algo importante. Mi corazón se aceleró. ¿Está bien, Mauricio? ¿Le pasó algo? Físicamente está bien, pero estoy muy preocupada por él. La maestra bajó la voz como si alguien pudiera escucharla. El niño ha cambiado completamente desde que volvió a vivir con su madre. Ya no participa en clase, llora mucho, se encierra en sí mismo. Y hoy lo encontré escribiendo una carta. ¿Una carta?, pregunté confundida. Una carta para usted. La maestra hizo una pausa. Diciendo que la extraña, que quiere verla, que su madre no lo deja hablar con usted. Señora Odette, sé que no es mi lugar meterme, pero ese niño está sufriendo. Y creo que usted debería saberlo. Empecé a llorar ahí mismo en el teléfono. Saber que Mauricio estaba sufriendo y que yo no podía hacer nada era una tortura peor que cualquier cosa que Lorena me hubiera hecho directamente. ¿Puede guardar esa carta?, le pedí entre sollozos. Por favor, guárdela. Puede ser importante para la corte. Ya lo hice, respondió la maestra. Y voy a documentar todo lo que veo. Si hay una nueva audiencia, estoy dispuesta a testificar. Esa llamada me dio la primera chispa de esperanza que había sentido en meses. Alguien más estaba viendo lo que Lorena le estaba haciendo a Mauricio. Alguien más estaba dispuesto a decir la verdad. Le conté a Ramón inmediatamente. Él contactó a un abogado que un amigo le había recomendado, alguien que a veces tomaba casos pro bono para familias que no podían pagar. El abogado, un hombre mayor llamado Nazario, aceptó revisar mi caso. Esto es complicado, dijo Nazario después de escuchar toda la historia. Su hija tiene recursos, tiene una narrativa establecida en redes sociales, y usted no tiene custodia legal. Pero si la maestra testifica, si podemos demostrar que el niño está sufriendo emocionalmente, tenemos una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad?, pregunté, casi sin atreverme a tener esperanza. De por lo menos conseguirle derechos de visita establecidos legalmente, explicó Nazario. Y si las cosas se ponen peor, de buscar que su hijo Ramón o incluso usted tengan custodia compartida basándose en el hecho de que usted crió al niño durante sus primeros años formativos. Era algo. No era suficiente, pero era algo. Empezamos a preparar el caso. Ramón juntaba todas las fotos viejas que tenía de mí con Mauricio bebé. La maestra nos pasó copias de la carta y de sus notas sobre el comportamiento del niño. Miriam escribió una declaración jurada sobre lo que había presenciado. Pero necesitábamos más. Necesitábamos algo contundente, algo que no dejara duda de que Lorena había mentido sobre todo. Y ese algo estaba a punto de llegar de la manera más inesperada. Una tarde, Manuel apareció en la puerta de mi departamento. Se veía cansado, demacrado, como si no hubiera dormido bien en meses. Pero en sus manos traía una caja de zapatos. Señora Odette, dijo con voz grave. Creo que necesita ver esto. Adentro de la caja había algo que cambiaría todo. Algo que Lorena había escondido cuidadosamente durante años, creyendo que nadie lo encontraría jamás. Pero Manuel lo había encontrado mientras empacaba sus cosas de la casa que habían compartido. Son grabaciones, explicó Manuel, sacando un teléfono viejo de la caja. De cuando Lorena y yo empezamos a salir. Ella solía grabar mensajes de voz para sí misma, como un diario hablado. Y se olvidó de este teléfono cuando nos mudamos a la mansión. Presionó play y la voz de Lorena llenó mi pequeña sala. Era de hace años, cuando Mauricio tenía apenas 2 años. No sé por qué tuve este bebé, decía la Lorena del pasado en la grabación. Fue el peor error de mi vida. Pero por suerte mi mamá se lo quedó. Ella piensa que es temporal, pero yo no pienso regresar por él. Que ella lo críe. Yo tengo que enfocarme en Manuel y en salir de la pobreza de una vez por todas. Había más grabaciones.
Docenas de ellas. En algunas, Lorena admitía que estaba mintiendo sobre su infancia para ganar simpatía. En otras, hablaba sobre cómo planeaba alejar a Mauricio de mí una vez que su situación con Manuel estuviera asegurada. Cuando esté casada y viviendo bien, voy a traer a Mauricio a vivir conmigo, decía en otra grabación. Y voy a hacer que todos piensen que yo lo crié sola. Nadie tiene que saber que fue mi mamá. Eso arruinaría mi imagen. Cada grabación era más reveladora que la anterior. Era la prueba definitiva de todo. Me quedé sentada en mi sofá viejo, escuchando la voz de mi propia hija admitiendo todas sus mentiras, todas sus manipulaciones, todo lo que había planeado desde el principio. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón, pero al mismo tiempo era la validación que había estado esperando durante años. ¿Por qué me trae esto?, le pregunté a Manuel con la voz quebrada. Usted estuvo casado con ella. Esto podría usarse en su contra en el divorcio. Porque estoy cansado de las mentiras. Manuel se sentó en la silla frente a mí, viéndose derrotado. Y porque Mauricio merece estar con alguien que realmente lo ame. Cuando escuché estas grabaciones, me di cuenta de que ese niño nunca ha sido una prioridad para Lorena. Solo es una herramienta, una forma de controlar y manipular. Ramón, que había estado escuchando todo desde la cocina, entró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. Esto lo cambia todo, mamá. Con esto podemos demostrar que ella mintió sobre todo. Hay más. Manuel sacó un sobre de la caja. Extractos bancarios. Durante los primeros 3 años de vida de Mauricio, Lorena nunca compró nada para él. Ni pañales, ni leche, ni ropa. Nada. Todo lo pagaba usted, señora Odete. Yo revisé sus cuentas viejas cuando empezamos el proceso de divorcio y está todo ahí. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de meses de sentirme impotente, de ser atacada y difamada, finalmente tenía pruebas reales de la verdad. También tengo mensajes, continuó Manuel, sacando más papeles. Conversaciones entre Lorena y sus amigas donde admite que dejó a Mauricio con usted para poder vivir su vida. Donde se ríe de cómo usted cree que algún día ella va a agradecerle por cuidar al niño. Cada revelación era más dolorosa que la anterior, pero necesaria. Nazario, el abogado, llegó esa misma tarde después de que Ramón lo llamara urgentemente. Cuando escuchó las grabaciones y vio los documentos, sus ojos se iluminaron. Con esto podemos hacer mucho más que conseguir derechos de visita, dijo Nazario con emoción contenida. Podemos buscar custodia compartida para usted, señora Odete. Podemos demostrar que usted fue la figura materna primaria durante los años formativos del niño y que tiene derecho legal a mantener esa relación. ¿De verdad? Casi no me atrevía a tener esperanza. ¿De verdad? Nazario asintió. Y con el testimonio de la maestra, más estas pruebas, más el testimonio del señor Manuel, tenemos un caso muy sólido. Preparamos todo meticulosamente durante las siguientes semanas. Nazario presentó una moción de emergencia citando preocupación por el bienestar emocional de Mauricio y adjuntando todas las pruebas nuevas. La corte programó una audiencia para 2 semanas después. Lorena se enteró, por supuesto. Y su reacción fue exactamente lo que esperábamos. Escaló todo al máximo nivel. Publicó en redes sociales que yo le estaba acosando legalmente, que estaba usando documentos falsos para quitarle a su hijo, que era una campaña de difamación orquestada por gente amargada. Sus seguidores le creían. Me atacaban en comentarios, me enviaban mensajes horribles. Algunos hasta amenazaban con venir a mi casa. Tuve que cerrar todas mis cuentas de redes sociales y Ramón tuvo que poner una denuncia a la policía por las amenazas. Pero lo más perturbador fue cuando Lorena intentó usar a Mauricio como testigo. Según la maestra, que seguía manteniéndome informada, Lorena había empezado a preparar a Mauricio para la audiencia. Le decía qué tenía que decir, cómo tenía que actuar, le mostraba videos de otros niños testificando en corte para que aprendiera. El pobre niño está aterrado, me contó la maestra por teléfono. Ayer lo encontré llorando en el baño. Me dijo que su mamá le hace practicar lo que tiene que decir frente al juez. Que si no lo dice bien, ella va a enojarse mucho con él. Eso era abuso emocional puro. Nazario documentó todo y lo agregó a nuestro caso. Cada día que pasaba, teníamos más evidencia de que Mauricio no estaba bien con Lorena. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. Me la pasé despierta, rezando,
pidiendo que la justicia finalmente se hiciera. Ramón y Miriam se quedaron conmigo, los tres sentados en la sala, bebiendo té, esperando que amaneciera. «Va a salir bien, mamá», me repetía Ramón cada vez que me veía al borde de las lágrimas. «Esta vez tenemos todo de nuestro lado. La verdad va a ganar». La audiencia fue en un juzgado pequeño. Cuando llegamos, Lorena ya estaba ahí con sus dos abogados caros. Me miró con un odio tan intenso que sentí su peso físicamente. Pero esta vez yo no bajé la mirada. Esta vez yo tenía la verdad de mi lado. El juez era una mujer de unos 50 años que se veía seria pero justa. Escuchó primero a los abogados de Lorena, quienes presentaron su versión, que yo era una abuela obsesiva tratando de quitarle el hijo a una madre dedicada, que las supuestas pruebas que teníamos eran sacadas de contexto, que todo era una venganza porque Lorena había decidido poner límites saludables. Luego fue el turno de Nazario. Puso las grabaciones para que toda la sala las escuchara. La voz de Lorena admitiendo que había abandonado a Mauricio, que planeaba mentir sobre quién lo crió, que yo era solo una herramienta conveniente hasta que ella consiguiera lo que quería. Vi cómo Lorena se ponía pálida. Sus abogados se miraban entre sí, claramente no sabían de la existencia de estas grabaciones. El juez escuchaba con atención, tomando notas, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Su señoría», dijo Nazario con voz clara. «Estas grabaciones demuestran sin lugar a dudas que la señora Lorena abandonó voluntariamente a su hijo durante los primeros 3 años de su vida. Que fue la señora Odete Salazar quien ejerció como madre primaria durante ese periodo crucial de desarrollo. Y que la narrativa que la señora Lorena ha estado presentando públicamente es completamente falsa». Luego presentó los extractos bancarios. Mostró que durante esos 3 años, Lorena no había gastado un solo dólar en su hijo. Que yo, con mi pensión mínima, había pagado todo: pañales, leche, ropa, medicina, todo. «¿Tiene algo que decir al respecto?», le preguntó el juez a Lorena directamente. Lorena se levantó, temblando. Yo era muy joven. Estaba pasando por una depresión postparto. No sabía cómo ser madre y mi mamá se ofreció a ayudar. «Las grabaciones no suenan como alguien con depresión postparto», señaló el juez fríamente. «Suenan como alguien que conscientemente decidió abandonar a su hijo para perseguir otros intereses». «Eso no es justo», Lorena empezó a llorar. «Estoy siendo juzgada por cosas que dije en privado hace años. Todos dicen cosas cuando están enojados o frustrados». «Esto no fue dicho en un momento de enojo», intervino Nazario. «Son múltiples grabaciones a lo largo de meses, mostrando un patrón consistente de pensamiento y comportamiento». Entonces testificó la maestra. Habló sobre cómo Mauricio había cambiado desde que volvió con Lorena. Sobre las cartas que escribía queriendo volver conmigo. Sobre cómo la había encontrado llorando en el baño. Sobre cómo Lorena estaba presionándolo para que mintiera en la corte. «Ese niño está siendo manipulado emocionalmente», dijo la maestra con voz firme. «Y como educadora con 20 años de experiencia, puedo decir que he visto abuso emocional y esto lo es». Los abogados de Lorena trataron de desacreditar a la maestra, sugiriendo que estaba siendo influenciada por mí, que no tenía toda la información. Pero ella se mantuvo firme en su testimonio. Luego testificó Manuel. Habló sobre todas las mentiras que Lorena le había dicho durante su matrimonio. Sobre cómo había descubierto las grabaciones. Sobre cómo, desde que se separaron, Lorena usaba a Mauricio como arma contra él, negándole visitas cuando estaba enojada, usando al niño para manipularlo. «Mi exesposa es capaz de mentir sobre cualquier cosa para conseguir lo que quiere», dijo Manuel con voz cansada. «Y lo que más me duele es darme cuenta de que nunca amó a Mauricio realmente. Solo lo usa». «Eso es mentira», gritó Lorena, perdiendo la compostura completamente. «Yo amo a mi hijo. Todo lo que hago es por él». «Si lo amara», dijo el juez con voz dura, «no lo estaría usando como arma. No lo estaría manipulando para que mienta en la corte. No habría pasado 3 años fingiendo que no existía». El juez pidió un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia. Esos fueron los 30 minutos más largos de mi vida. Ramón me agarraba la mano tan fuerte que me dolía, pero no le pedí que me soltara. Necesitaba ese contacto, esa conexión con alguien que me amaba de verdad. Cuando el juez volvió, su expresión era indescifrable. Todos nos pusimos de pie.
He revisado toda la evidencia presentada, comenzó el juez. Y debo decir que este es uno de los casos más claros de manipulación parental que he visto en mis años en este juzgado. Lorena empezó a llorar más fuerte. Uno de sus abogados le puso la mano en el hombro. Las grabaciones y documentos presentados demuestran sin lugar a dudas que la señora Lorena abandonó voluntariamente a su hijo durante un periodo prolongado, continuó el juez. Que fue la señora Odette Salazar quien actuó como figura materna primaria durante los años más formativos del niño. Y que la narrativa que la señora Lorena ha estado promoviendo públicamente es falsa. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Sin embargo, el juez hizo una pausa. También debo considerar que Mauricio ha estado viviendo con su madre durante los últimos años y que cambios abruptos pueden ser traumáticos para un niño de su edad. No podía terminar así. No después de todo. Por lo tanto, el juez continuó, ordeno lo siguiente. Custodia compartida entre la señora Lorena y la señora Odette Salazar, con Mauricio pasando alternadamente una semana con cada una. La señora Lorena deberá asistir a terapia de manejo de ira y clases de paternidad. Cualquier intento adicional de alienación parental resultará en la pérdida completa de custodia. No podía creer lo que estaba escuchando. Custodia compartida. Mi nieto iba a poder estar conmigo legalmente. Ya no podría Lorena quitármelo a su antojo. Además, agregó el juez, mirando directamente a Lorena, ordeno que cese inmediatamente toda difamación pública contra la señora Odette Salazar. Debe eliminar todos los posts en redes sociales que contengan acusaciones falsas. Si no lo hace, enfrentará cargos por difamación y desacato a la corte. Lorena se derrumbó en su silla, sollozando. Sus abogados trataban de calmarla, pero ella los apartaba, gritando que esto era injusto, que le estaban quitando a su hijo. Yo no podía hablar. Las lágrimas rodaban por mi cara, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud, de victoria. La primera semana que Mauricio vino a quedarse conmigo oficialmente, con papeles legales que lo respaldaban, fue como un sueño. El niño llegó con su mochila pequeña, corrió a mis brazos y lloró durante 20 minutos sin parar. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio puro. Ya no tengo que esconderme para quererte, abuela, me dijo esa noche mientras lo arropaba en el sofá que había vuelto a ser su cama. Ya no tengo que fingir que no me acuerdo de ti. Mi corazón se llenó de una felicidad que no había sentido en años. Pero sabía que esto no había terminado. Lorena no iba a aceptar esta derrota fácilmente. Y tenía razón. Al día siguiente de la sentencia, Lorena empezó a llamarme constantemente. Dejaba mensajes de voz gritando, amenazando, llorando. Decía que yo le había robado a su hijo, que había usado mi edad para manipular al juez, que iba a apelar la decisión. Nazario me aconsejó que documentara todo. Cada llamada, cada mensaje, cada intento de Lorena de violar la orden de la corte. Y hubo muchos intentos. La primera vez que tuve que devolver a Mauricio después de mi semana con él, Lorena llegó 2 horas tarde a recogerlo. Cuando finalmente apareció, estaba desaliñada, con los ojos rojos, y olía a alcohol. Me negué a entregarle a Mauricio en ese estado y llamé a Ramón para que viniera a mediar. No puedes quedártelo, gritó Lorena, tratando de entrar a mi departamento por la fuerza. Es mi semana. El juez dijo que es mi semana. El juez también dijo que tenías que estar sobria y responsable, le respondí, bloqueando la puerta. Y claramente no lo estás. Ramón llegó con Miriam. Entre los dos convencieron a Lorena de irse a casa, dormir, y volver por Mauricio al día siguiente cuando estuviera en condiciones. Lorena se fue llorando, maldiciendo, diciendo que todos estábamos en su contra. Al día siguiente vino Manuel a recoger a Mauricio en su lugar. Lorena no está bien, me dijo con preocupación genuina. La sentencia la destruyó. Está bebiendo mucho, no está yendo a las clases de paternidad que el juez ordenó. Estoy preocupado por lo que pueda pasar cuando Mauricio esté con ella. ¿Puedes quedarte con él esta semana?, le pregunté. Tú todavía tienes derechos como padre, aunque sean adoptivos. Lorena nunca me dejó adoptarlo legalmente, Manuel suspiró. Siempre decía que lo haríamos después, pero ahora entiendo que era porque quería mantener control total sobre él. Mauricio pasó esa semana con Manuel de todas formas, quien tenía un departamento bonito y tranquilo. Fue mejor así. El niño necesitaba estabilidad,
no el caos en el que Lorena estaba viviendo. Pero cuando llegó mi siguiente semana con Mauricio, las cosas mejoraron dramáticamente. Establecimos una rutina. Yo lo llevaba a la escuela, lo recogía, hacíamos su tarea juntos, cocinaba sus comidas favoritas, veíamos películas por las noches. Era todo lo que había soñado durante esos años de separación forzada. La maestra me dijo que Mauricio había vuelto a ser el niño alegre que era antes. Participaba en clase, jugaba con sus amigos, sonreía. La diferencia era notable para todos. Lo que sea que estén haciendo en casa, funciona, me dijo la maestra con una sonrisa cálida. Ese niño está floreciendo otra vez. Mientras tanto, Lorena seguía en espiral descendente. No eliminó los posts de redes sociales como el juez había ordenado. De hecho, publicó más, ahora atacando al sistema judicial, diciendo que los jueces estaban corruptos, que le habían quitado a su hijo injustamente. Nazario presentó una moción de desacato a la corte. Lorena fue citada nuevamente y multada con $5,000 por no cumplir con la orden del juez. Como no tenía ese dinero, Manuel terminó pagándolo por el bien de Mauricio, pero dejó muy claro que era la última vez que la ayudaba. «Has quemado todos tus puentes, Lorena», le dijo Manuel cuando le dio el cheque. «Y lo más triste es que lo único que tenías que hacer era ser honesta. Ser una buena madre. Pero elegiste el camino del engaño y la manipulación». Lorena le tiró el cheque en la cara y le gritó que él nunca había sido un verdadero padre para Mauricio de todas formas. Que solo había sido una fuente de dinero, nada más. Manuel se fue de ahí sabiendo que había esquivado una bala al separarse de ella. Las semanas que Mauricio pasaba con Lorena eran difíciles para todos. El niño volvía a mi casa después de cada una luciendo cansado, triste, a veces con hambre porque Lorena olvidaba cocinar. Una vez vino con la misma ropa que había llevado una semana antes, sin lavar. Documenté todo. Tomaba fotos, escribía notas con fechas y horas. Nazario me había dicho que si las cosas no mejoraban, podríamos pedir custodia completa basándonos en negligencia. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Algo que cambió todo nuevamente. Una tarde, 3 meses después de la sentencia de custodia compartida, recibí una llamada de un número que no había visto en más de 20 años. Era mi hermana Leticia. Leticia y yo habíamos estado distanciadas desde que ella se fue del país hace 2 décadas para trabajar en Estados Unidos. Había comenzado limpiando casas, pero con los años había ahorrado, había estudiado y eventualmente había abierto su propia compañía de limpieza comercial. La última vez que supe de ella, tenía contratos con edificios de oficinas grandes y le estaba yendo muy bien. Odete, su voz sonaba diferente, más madura, más segura. Sé que han pasado muchos años. Pero acabo de enterarme de lo que está pasando con Lorena y necesitaba llamarte. ¿Cómo te enteraste?, pregunté sorprendida. Una prima me mandó los posts de Lorena, explicó Leticia. Y luego investigué. Hablé con Ramón, me contó todo. Las mentiras, el abandono de Mauricio, cómo te ha tratado. Odete, estoy furiosa. No sabía qué decir. Leticia y yo nunca habíamos sido muy cercanas. Ella siempre había sido la hermana ambiciosa, la que quería más de lo que nuestra familia pobre podía ofrecer. Se había ido sin mirar atrás y apenas habíamos hablado en todos estos años. Acabo de vender mi compañía, continuó Leticia, por $2 millones. Y voy a volver al país la próxima semana. Necesito verte, hermana. Necesito conocer a mi sobrino nieto. Y necesito ayudarte a ponerle fin a todo esto. $2 millones. No podía ni procesar esa cantidad de dinero. Mi hermana, la que había crecido igual de pobre que yo, ahora era millonaria. No necesito tu dinero, Leticia, le dije con orgullo. Ya conseguí custodia compartida. Las cosas están mejorando. No se trata solo de dinero, respondió Leticia con firmeza. Se trata de que nuestra familia ha permitido que esa niña maltratada y consentida te destruya durante demasiado tiempo. Y yo tengo los recursos ahora para asegurarme de que eso nunca vuelva a pasar. Una semana después, Leticia llegó a mi puerta. Casi no la reconocí. Vestía ropa elegante, tenía el cabello perfecto, lucía como una mujer de negocios exitosa. Pero cuando me abrazó, era la misma hermana que recordaba de nuestra infancia. Déjame ver ese departamento horrible en el que todavía vives,
dijo Leticia mirando alrededor con desaprobación cariñosa. Hermana, con lo que pagas de renta aquí podría comprarte una casa. No puedo aceptar eso, protesté. No estoy preguntando. Leticia sacó su teléfono y empezó a buscar propiedades. Ya hablé con Ramón. Ya tengo un agente de bienes raíces buscando casas en buenos vecindarios. Mauricio necesita un cuarto propio, no dormir en un sofá. Y tú necesitas un lugar donde puedas envejecer con dignidad. En los siguientes días, Leticia transformó mi vida. Encontró una casa pequeña pero hermosa en un vecindario seguro. 3 cuartos, un jardín, cerca de la escuela de Mauricio. La compró en efectivo y puso la escritura a mi nombre. Es tuya, me dijo cuando me entregó las llaves. Sin hipoteca, sin deudas. Tuya para siempre. Lloré en sus brazos como no había llorado en años. No merezco esto. Mereces esto y mucho más. Leticia me apretó fuerte. Te sacrificaste toda tu vida por tus hijos. Por mí también, antes de que me fuera. Es hora de que alguien se sacrifique por ti. Pero Leticia no se detuvo ahí. Contrató al mejor abogado de familia en la ciudad, uno que cobraba $500 la hora, para reemplazar a Nazario en mi caso. No porque Nazario no fuera bueno, sino porque quería asegurarse de tener el mejor equipo posible. Vamos a ir por custodia completa, anunció Leticia en una reunión con el nuevo abogado. Lorena ha demostrado que no puede cuidar a Mauricio adecuadamente. Tenemos documentación de negligencia. Es hora de terminar con esto de una vez. También me ayudó a abrir una pequeña confitería, algo que siempre había soñado hacer pero nunca había tenido el dinero. Me compró el equipo, rentó un local pequeño, y hasta contrató a alguien para que me ayudara con el negocio. Siempre fuiste increíble cocinando, me dijo Leticia. Es hora de que el mundo lo sepa y te pague por ello. Cuando Lorena se enteró de que Leticia había vuelto y me estaba ayudando, explotó. Publicó en redes sociales que ahora yo tenía dinero para comprar jueces y abogados, que todo era una conspiración contra ella. Pero ya nadie le creía. Sus propios posts anteriores, llenos de mentiras, habían destruido su credibilidad. La gente que antes la apoyaba ahora comentaba cosas como algo no cuadra en tu historia y ¿por qué sigues mintiendo? Leticia también hizo algo que yo jamás hubiera tenido el coraje de hacer. Demandó a Lorena por difamación en mi nombre. El abogado caro que había contratado preparó una demanda civil por todos los posts falsos, todas las acusaciones de abuso y negligencia que Lorena había publicado. Va a costar más de lo que ella tiene, me advirtió el abogado. Pero el punto es enviar un mensaje. No puedes seguir destruyendo tu reputación sin consecuencias. La demanda fue presentada y Lorena recibió la notificación. Ramón me contó que ella había tenido un colapso completo. Llamaba a todos llorando, diciendo que la familia la había abandonado, que todos estaban contra ella. Tal vez es lo que necesita, dijo Ramón con tristeza. Tocar fondo. Enfrentar las consecuencias reales de sus acciones. Es la única forma en que podría cambiar. 6 meses después de que Leticia volviera a mi vida, todo había cambiado completamente. Vivía en mi casa nueva con Mauricio, quien ahora tenía su propio cuarto decorado con todo lo que un niño de 11 años podía soñar. Mi confitería estaba funcionando bien, con clientes regulares que venían por mis pasteles y pan dulce. Y lo más importante, Mauricio estaba feliz. La demanda por custodia completa fue a corte un mes después de que la presentáramos. Esta vez, con toda la documentación de negligencia que habíamos reunido y el testimonio de Manuel, la maestra, y hasta vecinos de Lorena que habían visto su deterioro, el juez no tuvo dudas. Custodia completa para la señora Odette Salazar, dictaminó el juez. La señora Lorena tendrá visitas supervisadas una vez al mes hasta que complete tratamiento por abuso de sustancias y demuestre estabilidad durante un mínimo de 6 meses. Lorena ni siquiera lloró esta vez. Solo se quedó sentada, mirando al vacío, completamente derrotada. Había perdido todo, su hijo, su reputación, su matrimonio, y ahora enfrentaba una demanda por difamación que no podía pagar. El abogado de Leticia negoció un acuerdo. Lorena eliminaría todos los posts difamatorios, publicaría una disculpa pública admitiendo que había mentido, y pagaría los honorarios legales en cuotas que podría manejar. A cambio, retiraríamos los cargos más severos. No quiero destruirla completamente, le dije a Leticia cuando discutíamos el acuerdo. Sigue siendo mi hija,
por más que me haya hecho daño. Eres demasiado buena, hermana, suspiró Leticia. Pero está bien. Tal vez esto le dé una oportunidad de reconstruir su vida correctamente esta vez. Lorena publicó la disculpa. Fue breve, forzada, pero estaba ahí. Admitió que había mentido sobre su infancia, sobre quién había criado a Mauricio, sobre todo. Los comentarios fueron brutales. Gente que antes la defendía ahora la llamaba mentirosa, manipuladora. Perdió la mayoría de sus seguidores en cuestión de días. La primera visita supervisada fue incómoda. Lorena llegó callada, delgada, luciendo años más vieja de lo que era. Mauricio la saludó educadamente, pero sin el afecto que un hijo debería tener por su madre. Pasaron una hora juntos en un parque, con un supervisor de servicios sociales presente, y no tuvieron mucho que decirse. Cuando Lorena se fue, Mauricio vino a abrazarme. Tengo que seguir viéndola, abuela. Por ahora sí, mi amor, le acaricié el cabello. Pero solo una vez al mes. Y solo si tú quieres. Nadie va a obligarte a nada nunca más. Ramón también se benefició del regreso de Leticia. Ella le prestó dinero sin intereses para comprar la casa que él y Miriam habían estado soñando. Familia se ayuda, fue todo lo que dijo cuando Ramón trató de agradecerle. Manuel empezó a venir a visitarnos seguido. Aunque nunca había adoptado legalmente a Mauricio, había desarrollado un cariño genuino por el niño durante los años que estuvo casado con Lorena. Le pedí que siguiera siendo parte de la vida de Mauricio, y él aceptó feliz. Es el único hijo que tendré, me dijo Manuel un día mientras veíamos a Mauricio jugar en el jardín. Y aunque no sea mío por sangre, lo quiero como si lo fuera. Gracias por dejarme seguir siendo su tío Manuel. Mi confitería creció más de lo que esperaba. Leticia invirtió más dinero para expandir, contratar más personal y hasta abrir una segunda sucursal. A mis 61 años, me había convertido en una pequeña empresaria. Era algo que nunca hubiera imaginado posible. Siempre supiste hacer magia con la harina y el azúcar, me dijo Leticia orgullosa el día de la inauguración de la segunda tienda. Era hora de que el mundo lo supiera. En cuanto a Lorena, escuché que finalmente entró a terapia de verdad. No la ordenada por la corte, sino terapia real para trabajar en sus problemas. Ramón me contó que ella había admitido, finalmente, que tenía mucho resentimiento acumulado desde la infancia, que siempre había sentido que no era suficiente, que la pobreza la había marcado más de lo que quería admitir. No justifica lo que te hizo, aclaró Ramón. Pero al menos está empezando a entender por qué lo hizo. Un año después de la sentencia final, Lorena me llamó. No para pelear, no para amenazar. Solo para hablar. No espero que me perdones, dijo con voz cansada. Sé que no merezco tu perdón. Pero necesitaba decirte que finalmente entiendo todo lo que sacrificaste. Y siento no haberlo visto antes. No le respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras, procesando sus palabras. Gracias por decirlo, dije finalmente. Pero Lorena, las palabras son fáciles. Los cambios reales toman tiempo. Lo sé, susurró. Y voy a tomarme ese tiempo. Voy a trabajar en mí misma. No para recuperar a Mauricio, porque sé que lo perdí, pero para poder ser una persona mejor algún día. Colgamos sin promesas, sin reconciliación mágica. Pero era un inicio. Algo más de lo que habíamos tenido en años. Mauricio está floreciendo. Saca buenas calificaciones, tiene amigos, sonríe todos los días. Me ayuda en la confitería los fines de semana, aprendiendo a hacer las mismas recetas que yo aprendí de mi madre y ella de la suya. Está construyendo recuerdos felices para reemplazar los dolorosos. Y yo, a mis 61 años, finalmente encontré paz. Tengo mi casa, mi negocio, mi nieto, el apoyo de mi hermana y mi hijo. Lorena me quitó años de mi vida, me causó un dolor inimaginable, pero al final, la verdad ganó. Ahora, cuando me siento en el porche de mi casa viendo a Mauricio jugar en el jardín, cuando horneo pasteles en mi propia confitería, cuando me voy a dormir sin miedo de que alguien me quite lo que amo, sé que valió la pena. Cada lágrima, cada lucha, cada momento de dolor. Porque la justicia llegó tarde, pero llegó. Y esta vieja que supuestamente había abandonado a sus hijos ahora vive rodeada de amor, de éxito, y de la satisfacción de saber que hice lo correcto, siempre, incluso cuando nadie lo veía.